metabolismo intermediario de los carbohidratos, las proteínas y la grasa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, su clasificación, para fines de clasificación y diagnóstico según la norma oficial, se ha clasificado como la tipo 1, la tipo 2, otros tipos específicos y diabetes gestacional. Así se ha clasificado. Pero me gustaría mucho que vean las imágenes que les pongo aquí en de la última cena. ¿Qué ven de diferente o qué les llama la atención de una imagen de una y de otra? ¿Qué me puede decir? Pues yo, que en una cena hay muchas personas, ¿no? Y se ven más alimentos o cosas en la mesa. Y en otra ya se ven muy poquitas personas y realmente ya como que ya cenaron, como que ya se ven muy pocas cosas. Muy poca comida, ¿no? Entonces, aquí lo que les quiero decir que antes nosotros la cantidad de alimentos que teníamos o que podíamos consumir era mínimo. ¿Por qué? Porque pues al final éramos esclavos. Entonces nuestro organismo lo que hizo fue generar un gen ahorrador de energía. Es decir, en etapas en las cuales nosotros no podíamos consumir, pues guardaba toda esa energía. ¿Qué es lo que pasa ahora en la actualidad, en lo que estamos viviendo o lo que han vivido ustedes? La cantidad de comida es enorme, ¿o no? Sobre todo hablando de comida chatarra. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? O sea, no ha terminado de entender que no debemos de ahorrar la energía, sino que la debemos de utilizar. Lo que comemos es más y lo que gastamos es menos. Entonces, por eso tenemos ese problema tanto de obesidad, de diabetes y de todas las enfermedades que se generan a partir de eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden que cuando uno está entre diabético y obeso, lo que estamos es en un proceso inflamatorio. Siempre estamos inflamados. Obviamente los que tienen esos, los que son obesos y diabéticos. Entonces, ahorita por eso, con todo el problema de la pandemia, pues ha habido muchos problemas como tal en la población mexicana, por ese problema que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la siguiente, por favor. Entonces, como muy bien ya lo había mencionado Eduardo, la tipo 1 o juvenil o insulinodependientes es autoinmune. Afecta con más frecuencia a los niños y a los adolescentes y representa aproximadamente entre un 5 y un 10% de los casos de diabetes. Se manifiesta por la destrucción de las células beta del páncreas, la cual es en un 95% de los casos es causada por una enfermedad autoinmunitaria. ¿Estamos de acuerdo? Estudios genéticos han demostrado que se hereda en un 80% y los principales genes que están afectados son los HLA de la clase 2, principalmente. También en la insulina se encuentra, ¿qué es el BNTR? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué eran los BNTRs? Que lo vimos en la clase. Repeticiones en tándem de número variable. Ajá, entonces ahí también hay un polimorfismo de ese tipo. También está afectada la proteína 4, que está asociada a los linfocitos citotóxicos, en el cual hay un polimorfismo. También está otro gen que está afectado, es la proteína de tirosina fosfato, no receptora del tipo 22, interleucina 2, entre otros factores. Y también hay otros factores que van a desarrollar esta enfermedad, por ejemplo, las infecciones virales. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, la siguiente, por favor. Otro tipo son los MODIs. No sé si alguien lo ha escuchado y me puede decir como algunas características del tipo MODI, que es diabetes juvenil de inicio en la madurez. ¿No? Ok, bueno, su principal característica es que son formas monogénicas de diabetes con mutaciones bien definidas en ciertos genes y su herencia es autosómica dominante. ¿A qué me refiero con que es una forma monogénica? ¿Solo está involucrado un gen? Un solo gen, así es. Entonces aquí por lo menos les muestro 6 tipos de MODI. Y si se dan cuenta, el tipo MODI 1
son lo que se ve afectado, pues las células beta disminuyen su respuesta entre un 30 y un 40% y necesitan obviamente tratamiento de insulina. ¿Cuál es el gen que está afectado en el MODY 1? Es el HNF4A. ¿Estamos de acuerdo? En el tipo 2 es un MODY raro o raramente presenta síntomas, no se necesita de tratamiento y presenta la secreción de insulina en respuesta a la glucosa retardada y un menor incremento de glucágeno hepático sin complicaciones micro y macrovasculares, perdón. ¿Cuál es el gen que afecta? Es el GSK. ¿Se acuerdan qué es este gen o de en qué vía interviene? ¿Sus clases de bioquímica? ¿Cuál, doctor? El GCK de la glico. No, yo no me acuerdo. Bueno, ahorita les digo cuáles. ¿Es el de la glucoquinasa? Así es, efectivamente. ¿Sale? Entonces, el tipo 3 presenta glucemia normal hasta los 10 años, luego hay un deterioro de la tolerancia a la glucosa, por lo tanto, la necesidad de tratamiento. Este tipo es el más frecuente en la población adulta y tiene complicaciones microvasculares como retinopatía diabética. El tipo 4, hay un daño en el páncreas y bueno, aquí les muestro cada uno de los genes que intervienen o que están afectados en este tipo de MODY. Entonces, este tipo se presenta en edades, pues, relativamente jóvenes y lo pudieran confundir con un tipo 1, pero para hacer un diagnóstico, como es una forma monogénica y es de herencia autosómica dominante, y saben que un solo gen está afectado, pues pueden hacer una PCR y luego una secuenciación para hacer un diagnóstico más preciso, independientemente de que el gran apoyo es toda la parte clínica que ustedes realizan. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la siguiente, por favor. Entonces, en esta les hago un pequeño resumen de cuál es el gen que está afectado en cada uno de los MODYs, la edad de diagnóstico, si son frecuentes y algunas complicaciones. Por ejemplo, en el MODY 5 hay complicaciones renales. ¿Estamos de acuerdo? Que sería como que la más complicada. Ok, la siguiente, por favor. El tipo 2, ¿quién me puede decir, bueno, aparte de lo que ya comentaron, algo más del tipo 2? Ok, ¿algo más? ¿En qué edad normalmente se presenta este tipo de enfermedad? En adultos sí, pero ¿qué edad? No, antes era a partir de los 40, ¿no? Pues sí, según yo, mayores a 40 es como el estándar. Sí, pero sin embargo ahorita hay ya pacientes que antes de los 40 ya presentan este tipo de enfermedad. Entonces, aquí es un grupo heterogéneo de trastornos que se caracteriza por grados variables de resistencia a la insulina, menor secreción de la citada hormona y hay una mayor producción de glucosa. Se presenta entre un 90 y un 95% de todos los casos. Se desarrolla principalmente en adultos de más de 40, pero les digo, ahorita ya hay personas hasta de 25, 30 años que empiezan a presentar esta enfermedad, con algún grado de obesidad, aunque inicialmente afecta cada vez a niños y jóvenes adultos. Y la heredabilidad es de un 25 a un 80%. ¿Estamos de acuerdo? Okay. La siguiente, por favor. Entonces, aquí les muestro algunos genes que ya se han asociado con diabetes tipo 2. ¿Estamos de acuerdo? Aquí les pongo tanto los del MODY como los del tipo 1 y como los del tipo 2. Si ustedes se dan
cuenta aquí en esta tabla, hay algunos genes que se repiten tanto en el MODY como en el tipo 1. Por ejemplo, la glucosinasa se presenta tanto en el tipo 2 como en el MODY. La calpaína, si no me equivoco, calpaína 10 está en el tipo 2, nada más. Entonces, aquí es una revisión de algunos genes que se han asociado con este tipo de diabetes, la función que tiene este gen, si hay un polimorfismo o si se considera como un marcador, y en el siguiente tabla vemos las referencias. Entonces, aquí es muy importante que vean cuál es la importancia de poder estudiar estos genes y de poder dar un buen ¿por qué es tan complicado poder tratar estas enfermedades? Porque son multifactoriales, porque vienen asociadas a otras enfermedades, entonces se involucran muchos genes y es por eso tan complicado poder tratarlas, ¿no? O tener genes que sean muy, muy específicos de cada una de las enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Entonces, aquí es un estudio que se realizó en mexicanos mestizos para ver algunos genes que están asociados a esta enfermedad. Según este resumen o que muestra este artículo, ¿cuántos genes encontraron y cuáles son los que, como los candidatos en la población mestiza mexicana? Que me puedan decir. No sé si lo alcancen a visualizar. Habían 41, ¿no? Uh-huh. Encontraron un total de 68 polimorfismos y encontraron 41 genes que están asociados. ¿Qué más? ¿26 de todos esos están asociados con diabetes 2? Así es. Entonces, vean la cantidad de genes que están asociados y por el tipo de enfermedad y toda la parte de la fisiopatología como tal. Entonces, pues es tan complicado poder nosotros tener un gen candidato o algunos genes candidatos, porque todo esto se asocia con diabetes y luego con todo síndrome metabólico, entonces es tan complicado poder tratar a estas enfermedades y hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento como tal. Entonces aquí son estudios así de asociación de genomas, de polimorfismos. Los artículos que más o menos hemos estado revisando es el tipo de metodología que hacen para poder asociar a estos genes candidatos en este grupo de poblaciones. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo bien, doctora. Ok. Entonces la otra es diabetes de herencia materna y de sordera. Aquí específicamente se debe a una mutación, hay un cambio de una adenina en la posición 3242 por una guanina en el DNA mitocondrial. ¿Quién me puede decir las características del DNA mitocondrial que también ya lo hemos visto durante el curso? Que es circular Uh-huh. y es independiente. Ajá, codifica para 32 genes y es de herencia materna. ¿Estamos de acuerdo? Diferentes codones de paro, ¿ok? Entonces, aquí específicamente en diabetes de herencia materna se debe a una mutación. Hay una mutación de una adenina por una guanina en la posición 3242 del DNA mitocondrial. ¿Y qué es lo que da como en la clínica, no? Hay una pérdida de la audición. Muchos pacientes también presentan problemas neurológicos similares a los pacientes con el síndrome de Melas. Mielopatía mitocondrial, encefalopatía, acidosis láctica y accidentes cerebrovasculares. Y también es causada por la misma, por la mutación del DNA mitocondrial. Aquí en la parte de abajo les muestro cómo harían el diagnóstico, ¿no? Hacer una PCR y luego mandarlo a secuenciar para poder determinar la mutación que les acabo de decir. ¿Estamos de acuerdo? Así nosotros en el laboratorio vemos el producto de PCR y en la parte de abajo como tal la secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la siguiente, por favor.
La otra es diabetes neonatal y esta se define como el inicio en el nacimiento durante los 6 primeros meses de vida y tiene tanto formas transitorias y permanentes, y aquí podemos encontrar varias mutaciones y se han asociado algunos genes a esta enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se los muestro: el KCJN11, el SUR1, la glicosinasa, que lo volvemos a ver, y un diagnóstico genético es adecuado. Bueno, es adecuado, es un requisito previo para el tratamiento óptimo. Entonces, aquí lo importante también que dicen que los pacientes con mutaciones del gen J11 no tienen diabetes grave, sino también no solo tienen diabetes grave, sino también tienen efectos en el desarrollo. Y esas condiciones mejoran después de cambiar el tratamiento con insulina o con altos grados de dosis de sulfonilureas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también es importante conocer los diferentes tipos, en las edades que se dan, los genes que pudieran estar asociados, las complicaciones clínicas y cuál sería el tratamiento como tal. ¿Sí? No voy muy rápido, voy bien, si no me dicen, por favor. La siguiente, por favor. Ok, la gestacional, ¿quién me puede decir algo sobre este tipo de diabetes? Que, por ejemplo, cuando la madre tiene diabetes gestacional o la desarrolla, también va a producir que la alta ingesta de carbohidratos sea como acostumbrado para el producto. Entonces, Ok. digamos que también él cursa como con un periodo de hiperglucemias importantes. Ok, muy bien. Entonces, esta se define como la intolerancia a los carbohidratos de gravedad variable o inicio o primera identificación durante el embarazo. A pesar de ser una condición transitoria, las mujeres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de resultados adversos del embarazo. Hay una hiperinsulismo fetal y los bebés son macrosómicos, es decir, son grandotes, ¿no? Entonces, hay mujeres que cuando tienen diabetes gestacional pueden desarrollar el tipo 2 o no. A la larga, no en ese momento, sino a la larga. No te Sí, escucho. según yo sí. Sí, exactamente. Se Sí, hizo yo un creo que sí. Ajá. En la militar se hizo como un estudio en los cuales las mujeres que sufrieron diabetes gestacional, como que les dieron toda una plática que si no se cuidaban a la larga podían desarrollar el tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues normalmente quien dicta qué se come en la casa es la mujer, ¿o no? Si ella tiene una dieta pues estricta, una dieta que adecuada, obviamente no se va a desarrollar. Entonces, muchos de los doctores que atendieron a este tipo de personas, después cuando estas mujeres iban a revisión, se sorprendían porque estaban muchísimo más delgadas por darles todo ese conocimiento, ¿no? De cuidarte, de tener una alimentación adecuada, de hacer ejercicio. Entonces, nosotras como mujeres hay que educar a los hijos, a los hermanos, a la pareja, a que se coma de una manera lo más saludable que se pueda, ¿no? Para evitar todos estos problemas a la larga. ¿Ok? Bueno, y ustedes como médicos pues deben de tener la responsabilidad de darles toda esa información a sus pacientes, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Aquí les muestro diferentes genes que se han asociado a este tipo de diabetes y si se dan cuenta en diferentes poblaciones. Hasta aquí no hemos encontrado como tal pues un trabajo realizado en la población mexicana. Entonces, ¿qué es lo que hacen si a ustedes les interesa ver genes asociados en diabetes gestacional en la población mexicana? Pues hacer una revisión, ver cuáles son los genes que se han reportado en otras poblaciones y ver si alguno de estos genes están relacionados o se encuentran relacionados en la población mexicana. Y aquí igual, si se dan cuenta, calpaína 10 lo habíamos visto que estaba relacionado con tipo 2.
y aquí en gestacional se vuelve a ver. Entonces hay muchos genes que se relacionan, ¿no? No solamente en la tipo 1, en el MODY, en la gestacional, sino en la mayoría de esta condición. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y aquí uno de los genes más importantes en diabetes gestacional es el gen LNF4A, que es un factor de transcripción y que regula la expresión de los genes en el hígado, en el páncreas, en el riñón y en el hígado. Es uno de los principales. No digo que sea como tal el principal, o por lo menos es el más estudiado. La siguiente, por favor. Y aquí, ¿qué les dice estos estudios, chicos? Sobre este gen que acabamos de hablar. Pues que a su vez hay polimorfismos, ¿no? Y Así que es. estos polimorfismos, lógicamente, van a afectar a ciertas poblaciones más o menos. Uh-huh, exactamente. Entonces, era lo que les decía. A pesar de que se cuente con algunos estudios, no siempre esos genes van a estar relacionados en todas las poblaciones, como aquí los vemos. Aquí vemos poblaciones daneses, japoneses, y en algunos está relacionado en un mayor porcentaje y otro en un menor porcentaje. Entonces, por eso es importante hacer todo este tipo de estudios en la población mexicana. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la siguiente, por favor. Y aquí en la población mexicana como tal se hizo, ¿qué te indica? En comparación con los estudios que se hicieron anteriormente. Pues ahí se evalúa qué tan frecuente es la mutación en el gen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si me vas a pasar la anterior, por favor, el tipo de mutación es diferente, ¿no? Aquí es la treonina 130. Bueno, hay un cambio de una treonina en la posición 130 por una isoleucina. A ver, la siguiente. Ah, no, sí es la misma mutación, pero ¿cómo afecta a los pacientes? Se dan cuenta que aquí en la población mexicana se presenta en un 16%, mientras que en las otras poblaciones era del 1.4% en una y en otra creo que del 1.2%. Entonces, esta mutación en este estudio, pues sí tiene una gran relevancia, por lo menos en la población mexicana. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en lo que se hizo en Sedena, pues fue evaluar específicamente esta mutación en mujeres mexicanas con diabetes gestacional. Y vamos a ver lo que se da como resultado. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hacen la PCR, se hace la secuenciación, lo que siempre o normalmente se hace en este tipo de estudios. La siguiente, por favor. Y aquí está el artículo, que es de una de mis compañeras con las que trabajo en el laboratorio, y ve que efectivamente este polimorfismo sí está asociado en diabetes gestacional en la población mexicana. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Es nada más para darles más o menos un panorama de cómo se hacen estos tipos de estudios y que por lo menos en la escuela se hacen. Ok, en la siguiente, por favor. Ok, entonces otro estudio que realizó la doctora Virginia fue también a amplificar el DNA mitocondrial y ver qué era lo que, amplificar la región hipervariable del DNA mitocondrial y ver los resultados. Esta es una tesis que se hizo para poder relacionar algunas cosas con diabetes. ¿Qué les dice esta tabla, chicos? Primero tenemos un grupo de hombres, de mujeres y de edades diferentes. Tenemos controles, es decir, pacientes sanos y pacientes diabéticos y se les midieron de diferentes parámetros. ¿Qué es lo que ven de diferente entre uno y otro? Pues Los valores de glicemia.
¿Los valores de qué? Ajá, bueno, los de glucosa, pues sí es lógico, ¿no? Porque son diabéticos, pero ¿qué más aparte? Colesterol y triglicéridos también, ¿no? Están altos o no los valores. Ella quería ver si esta región estaba muy relacionada con diabetes. Entonces, aquí estos resultados, la siguiente, por favor. Bueno, aquí se escogieron pacientes de diferentes regiones del país. La siguiente, por favor. Se hizo la electroforesis, donde ven la región hipervariable, lo que normalmente hacemos. La siguiente, por favor. Se hizo secuenciación, se vio el cambio. Bueno, ahí se hizo alineamientos para ver todas estas regiones. Y aquí como tal es el resultado. Ya como tal el resultado de la mutación, ¿qué les dice? Tomando en cuenta también lo de los valores del colesterol y los triglicéridos. ¿Hay una diferencia entre los que tienen la mutación con los que no tienen la mutación? No, no hay tanta diferencia. Entonces no podemos decir que este esté como tal asociado en el proceso de diabetes, pero sin embargo, por los valores que vimos entre el colesterol y el triglicérido, ¿con qué lo podrían relacionar? ¿Con qué otra enfermedad? Ustedes como médicos podrían relacionar esos cambios. Así es, con síndrome metabólico. O sea, no encontramos una relación como tal en diabetes, pero sí una relación con síndrome metabólico. Y es una complicación de la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ok, creo que están dormidos el día de hoy. La siguiente, por favor. Con estos resultados, pues se pudo, la siguiente, por favor. Se relaciona con síndrome metabólico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les digo, a partir de un hallazgo, ustedes pueden encontrar lo que están pensando o lo pueden relacionar con otra enfermedad. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, esos son parámetros porque al final se hizo el artículo relacionando ese cambio con síndrome metabólico como tal. La siguiente, por favor. Este es el artículo que les muestro. O sea, este polimorfismo está asociado con síndrome metabólico en una población mexicana. ¿Sí? Aquí les dejo los datos por si a alguien le interesa revisarlo. Ahí lo tiene. La siguiente, por favor. Creo que son todas. ¿O Magali? Sí, doctora. Sí. Ajá, estos son como tal la presentación, porque recuerden que hablamos más de genes, de estudios, más que de como tal de la fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo que me tienen que saber o qué es lo que quiero que se quede? Primero con el concepto de lo que es diabetes. ¿Quién me lo puede definir? Menos Héctor, Irán, los que normalmente siempre participan, Eduardo. ¿Quién me puede definir, Leo? Profesora. Adelante, adelante. Bueno, yo entiendo la diabetes como una enfermedad orgánica multisistémica de carácter heterogéneo, es endocrina metabólica y bueno, se basa prácticamente en la resistencia a la insulina y en una inadecuada secreción de insulina que se compensa por las células beta del páncreas y esta se va a manifestar como una hiperglucemia crónica que se acompaña de pues varias entidades metabólicas con problemas de lípidos y de proteínas. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién me puede clasificar los diferentes tipos de diabetes que acabamos de ver? O sea, como para hacer un pequeño resumen de lo de la clase. Yo, doctora. Adelante, adelante. Bueno, está la diabetes tipo 1, es la insulinodependiente, que es una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Ok. La tipo 2 es se llama no insulinodependiente, es cuando hay una resistencia a la insulina, pero
y hay una mayor producción de glucosa. Ujú. Está la diabetes neonatal, en la cual es cuando la diabetes inicia con recién nacidos o cuando aparecen en menos de 6 meses. Ok. Está la diabetes gestacional, que es una intolerancia a los carbohidratos en mujeres embarazadas y que hay un mayor riesgo de que este producto desarrolle una un hiperinsulismo. Ok. Y había otra, creo que era la de sordera. Ajá. Es básicamente una mutación en el DNA mitocondrial y está caracterizado por una pérdida de audición y encefalopatías. Nada más que no recuerdo el nombre. Sí, ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Y si yo les digo que me mencionen características específicas del tipo MODY, ¿quién me puede decir? Monse, Diego, Ari, Eunice. Yo del tipo 1, que fue lo único que alcancé a notar porque tuve problemas en ese momento, fue que eran mutaciones específicas en las células beta. Ajá, pero, ajá, la tipo 1, pero en el MODY. Pues La es que MODY son, hay una hiperglicemia que no es cetóxica y puede ser en niños, adultos o adultos jóvenes. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otras características importantes de esas para distinguirlas del tipo 1? La MODY Que tipo podría ser que A ver, digo tantito. Deja que conteste Monse y ahorita contestas tú, si no, no los escucho. Que Adelante. también se mencionó que la MODY se podía clasificar en 6 tipos, dependiendo del gen que se viera afectado, ¿no? Ajá. Y en la tipo, por ejemplo, en la tipo 2 se veía afectado el gen de la glucosinasa, y este era un tipo asintomático, entonces no necesitaba tratamiento. Ujú. Y la tipo 3, que se veía afectado el gen HNF14, era el más frecuente, y también se veía asociado a retinopatía, creo, Sí. y problemas musculares. Lo importante es que son de herencia autosómica dominante. También es una característica importante, ¿no? Que se tienen que acordar como tal. ¿Cuál sería el diagnóstico en general para buscar genes candidatos, mutaciones? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Una PCR? Una PCR y secuenciación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces eso es lo que quiero que les quede en la cabeza, que sepan que hay genes muy, muy repetidos en los diferentes tipos y que, bueno, toda esa información la pueden encontrar en los artículos, que no necesariamente se lo tienen que aprender, ¿o no? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro en esta primera parte? Que les había dicho que era una presentación corta de, más o menos, Héctor. Porque, ¿qué? No, pues yo creo que hay que darle más repasaditas para que quede bien. Ok. Pero todo bien, doctor. Gracias. Ok, bueno, entonces si ya no tienen ninguna duda, vamos a empezar con la siguiente clase, que es la más larga, que es la parte de epigenética y cáncer. Sí, doctora. Buenos días, ya me logré conectar, ya ahorita ya se la pongo. Muchísimas gracias, Santiago. Ok, entonces mientras van presentando, bueno, me hacen favor de presentar la clase. ¿Quién me puede definir lo que es epigenética? ¿O qué entienden por epigenética? Es Doctora. un cambio en la función de el estudio de los cambios en la función de genes. Ajá. Sí, Magali, ¿qué más? ¿Alguien Adelante, dime. No, yo tengo una duda. Hoy vamos a ver todo lo de cáncer. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, yo me acuerdo. Ya no escucho. ¿Qué me estaban diciendo? Digo que yo me acuerdo que dijo que faltaban como 3 artículos de diabetes. Sí, y pero que la otra semana cáncer. No, es que saben que la siguiente semana ya es el parcial. Es que la verdad yo no he hecho mi presentación todavía de cáncer, por suerte me cae No, o sea, voy a darles la clase y el siguiente martes vamos a tener el parcial y vamos a ver las presentaciones tanto de diabetes como de cáncer. ok, ya. Okay. Sí,
No, es que no te entendí. No más, dije, ¿qué pasó? No. Hasta el siguiente martes vamos a ver las presentaciones que tenemos pendientes porque hoy no nos va a dar tiempo de ver todo. Ujú. Hoy les voy a dar la clase y ya una vez que veamos la clase ya podemos hacer el parcial como tal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces, ¿alguien más que me estaba definiendo lo que es epigenética? Adelante. Son los cambios que va a haber, que va a ser la activación y la inactivación de genes, pero esto sin ningún cambio en el DNA. En O la sea, secuencia del DNA. ajá. Muy bien. Ujú. Ok. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Ok, entonces, ¿qué es la epigenética? Como ya lo mencionan, la epigenética va a estudiar los cambios que son heredables en la función génica, que se produce sin un cambio en la secuencia del DNA. Eso es bien importante, la secuencia no cambia. Además, son modulables o inducibles por factores ambientales y son reversibles. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición como tal de epigenética. Y la epigenética, los cambios epigenéticos se dan a nivel del DNA, a nivel de las histonas. También se dan en la cromatina y los RNA interferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los cambios epigenéticos? En el DNA, el único cambio epigenético que se da es la metilación. En las histonas se da metilación, acetilación, fosforilación y ubiquitinación. ¿Estamos de acuerdo? En la cromatina hay un remodelamiento de la cromatina y los RNA interferentes. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de estos cambios epigenéticos que acabamos de ver? Químicamente son estables, modifican el fenotipo, pero no el genotipo, son heredables, reversibles y son modulables o inducibles por factores ambientales. ¿Ok? Entonces, Diego, ¿por qué yo digo que modifican el fenotipo, pero no el genotipo y son heredables? ¿Por qué, perdón, o sea, por qué no cambian fenotipo? ¿Por qué modifican el fenotipo, pero no modifican el genotipo y son heredables? Ahorita, Diego. Ahorita, Lalo. Diego. Porque depende de los mecanismos bueno, sí, no, o sea, sí, el gen se mantiene igual, pero, o sea, a través de metilación o por un cambio posttraduccional puede ser que se modifique el fenotipo. Y Ajá. no modifica el genotipo porque, pues, se queda tal cual, ¿no? O sea, no se cambia la secuencia del DNA. Y pues es heredable porque, pues, eso sí, tal vez no sabría definirlo muy bien, pero pues yo supongo que porque como se mantiene así no sé, por ejemplo, la metilación, pues yo creo que así se queda tal cual, ¿no? Y pues se copia y pues se vuelve como, o sea, ya se queda como que ahí permanente. No, no son permanentes, son reversibles. Recuerda la definición, son reversibles. Si no estaríamos hablando de una mutación si fueran permanentes, ¿ok? Muy bien. Sí, a ver, Lalo, dime, ahora sí. No, pues iba a complementar lo que estaban planteando. O sea, al final ahí mismo lo dice, ¿no? No modifica el fenotipo, por lo que la secuencia de ADN es la misma, pero modifica la expresión que ésta tiene, ¿no? Eso es lo que nos da la modificación del fenotipo. Al final la expresión del genotipo es lo que nos determina el fenotipo y la parte que se exprese o modificando esta parte de la estructura que se expresa o no va a determinar el fenotipo que tenemos. Por eso mismo es heredable y eso, la parte heredable, fue lo que vimos ahorita con los genes, ahorita con la diabetes mellitus, ¿no? Y creo que también está representado en la obesidad. Esa parte se explica como los genes ahorradores de energía que nos platicaba, ¿no? Ok, bueno, ahorita vamos a ver por qué les digo que son heredables.
Hasta aquí todo claro, ¿no? Ya saben qué es la epigenética, ya saben cuáles son los mecanismos donde se lleva a cabo los cambios epigenéticos y ya conocemos las características de la epigenética, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las funciones normales? Recuerden que la epigenética lo que te hace es que te inactiva genes, ¿sí? Y eso hace que no se transcriba. Pero tiene funciones normales dentro de la célula. Uno de ellos es el desarrollo embrionario, la diferenciación tisular, la inactivación del cromosoma X. Esas son funciones normales de la epigenética y te puede desarrollar enfermedades como cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo les pregunto cuáles son las funciones normales, me tienen que decir desarrollo embrionario, diferenciación tisular, inactivación del cromosoma X. No me vayan a poner cáncer porque no es una función normal, sino es una enfermedad como tal. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los mecanismos y les debe de quedar bien claro. ¿Cuál es el mecanismo que se da a nivel del DNA? Metilación. Solamente metilación del DNA. ¿Ok? La siguiente, por favor. La siguiente, aquí son de lo que ya vimos, son algunas funciones de la epigenética. Bueno, aquí les vuelvo a presentar cómo es las bases del DNA, que es una doble hélice, el tipo de unión que se da entre una base, si es son enlaces por puentes de hidrógeno, si es un enlace o dos enlaces, depende de las bases. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto lo hemos visto desde la clase 1. La siguiente, por favor. Nada más para que lo recuerden un poquito. Aquí, cuáles son las bases pirimídicas, las púricas del DNA, que es la timina, la citosina, pirimídicas, y las púricas es adenina y guanina. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, específicamente, ¿dónde creen que se lleva a cabo la metilación del DNA? ¿Cuál sería la parte importante de toda ese DNA? Recuerden que el DNA es una molécula muy grande. ¿Dónde se debe de llevar a cabo la metilación para que te dé como consecuencia que no se transcriba un gen? En el carbono 5 de la citosina. Ajá, en el carbono 5 de la citosina, sí, pero ¿en qué parte? O sea, eso es como tal en la molécula, ¿no? En la citosina. Pero ¿en qué región del DNA? En la región promotora, en la no promotora, específicamente el halo. Para que no se transcriban los genes, ¿dónde se tiene que generar? Yo creo que en la promotora. En la región promotora, así es. Entonces, la siguiente, por favor. Como lo mencionaba Lalo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a adicionar un grupo metilo al carbono 5 de la citosina y la característica de esta citosina es que siempre procede de una guanina, o sea, tiene que estar una citosina y una guanina. ¿Quién le va a dar ese carbono? Pues la DNA metiltransferasa, y en los artículos, en los libros, las van a encontrar así como DNMT, esas son sus siglas. ¿Y quién le va a dar ese grupo, quién va a llevar ese grupo metilo? La DNA metiltransferasa. ¿Y quién se lo va a donar? La S-adenosilmetionina, que es la que conocida como SAM, le va a donar ese grupo metilo. Y aquí como lo ven, ¿no? El grupo metilo se encuentra en el carbono 5 de la citosina.